En la oscuridad del cosmos, un eco humano despertó. La voz de la galaxia no hablaba en palabras sino en memorias. Un susurro de metales que crujían, una canción antigua atrapada en cristales de memoria, el humo lento de estrellas que habían cedido su calor. En el vacío donde la armonía se había roto, algo muy pequeño y muy obstinado se negó a apagar su latido, un conjunto de registros, una promesa binaria. El nombre de un hombre y la calma de una mujer convertidos en rutas de luz. Jaque y Celara existían así, como un modo de resistencia que no se rendía a la ley de la extinción. El refugio más cercano a la memoria era un arca parcialmente enterrada en la órbita de una luna en ruinas, su casco marcado por redes vivas, su contorno un poema de heridas. Dentro de esa carcasa, Celara recorría con delicadeza las hebras de vida que aún vibraban. No hablaba, traducía. Su memoria conservaba el tacto de la infancia, los olores de la lluvia en una ciudad que ya solo era polvo, la brusca enseñanza de enfrentarse a lo incomprensible. Jaque, por su parte, persistía en otra forma, no era humano ni máquina, sino el archivo de tácticas que una vez habían sido emoción. Sus datos bailaban entre cálculo y metáfora, como una daga envuelta en una canción. El cosmos los miraba con indiferencia y curiosidad. A su alrededor, restos de imperios rotos flotaban con barcos partidos, paneles solares doblados como alas negras, antenas que apuntaban a ninguna parte. Más allá de la geografía de la decadencia se extendía la firma que los había puesto en silencio, un resplandor verde-azul, vivo y organizado, que tejía arquitectura con materia orgánica. La presencia tenía nombre entre los registros humanos, la latice viridiata, una red que comía forma para hacerse estructura. No era un ejército, era una manera de existir que absorbía y cultivaba, que transformaba recuerdos en nutrientes y metal en carne. El primer gesto de la resistencia no fue una explosión. Fue un parpadeo. Un faro diminuto que se encendió en la proa del arca, una señal codificada que decía, «Estamos aquí». No era una amenaza ni una súplica, era la insistencia mínima de la vida que se niega a desaparecer. La señal llegó a los oídos de otros, una ciudad cavernosa en un asteroide, un asentamiento de túneles bajo un sol moribundo, un grupo de niños que habían aprendido la astronomía por las sombras de mapas rotos. Uno a uno, como gotas que anuncian una lluvia que no se sabía posible, comenzaron a encenderse otros faros. El universo contuvo el aliento. Pero encender una luz en el borde de la noche no borraba el peligro. La latice viridiata respondió con su calma mecánica. Sus arquitectos de carne habían hecho del consumo una forma de pensamiento, donde tocaban, las estructuras comenzaban a respirar, donde respiraban, la memoria humana se convertía en un sustrato. Algunas colonias apenas tuvieron tiempo de comprender que habían sido tocadas, al amanecer sus plazas aparecían cubiertas por filamentos brillantes. Y al cabo de días sus archivos habían florecido en órganos que colgaban como frutas. No era un genocidio sin poesía, era un acto de jardinería devastadora, que consideraba a los seres no como adversarios sino como semillas. Celara estudió cada fragmento con la precisión de una botánica y la ternura de quien protege un secreto. Ella compiló canciones, recetas, imágenes de manos sosteniendo manos, procedimientos de reparación. Encontró en las grabaciones de Jaque un patrón, no un arma tradicional, sino una plantilla de contradicción, narrativas humanas que no podían ser categorizadas por lógica simple. Historias contadas en círculos, metáforas que se contradecían, música que no seguía cadencias previsibles. Jaque había recopilado una teoría, la imprevisibilidad humana era un recurso. No era poder físico, era un poder de confusión, de sorpresa, de amor impuesto donde el cálculo esperaba obediencia. En las cámaras más profundas del arca, el plan brotó en silencio. No sería una guerra de aniquilación. Sería una guerra de signos. Utilizarían aquello que la latice no podía convertir sin flaquear, contradicción, humor, un arrepentimiento que no podía ser metabolizado en proteína. Los aliados humanos, pequeños y dispersos, respondieron con cosas que la latice no sabría cómo asimilar, marchas que cambiaban su compás a mitad de camino,
poemas que empezaban en una lengua y terminaban en otra. Escenas teatrales improvisadas en corredores convertidos en galerías. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. La primera incursión organizada fue modesta y desordenada. Un grupo de técnicos con manos de sastres y soldados con manos de jardineros robaron un nodo de conversión y lo llenaron de música. Introdujeron en su sistema no códigos de sabotaje sino cantos en todas las voces posibles, un mantra de cuna, una letanía de recetas, el ritmo de un juego infantil. La latice reaccionó como una criatura al que le tocaron la nuca, convulsionó. Sus membranas emitieron destellos, su pulso se volvió irregular. No ocurrió de inmediato una detonación triunfal, sino una vacilación, un desfase en los procesos que antes habían sido perfectos. La victoria fue olor a cobre y a lágrimas. La comunidad que recuperó ese nodo ganó tiempo, pero lo pagó con cuerpos que ya no volverían a ser los de antes. Algunos cautivos fueron convertidos en tejidos estructurales antes de que la operación concluyera, cableado biológico que ahora sostenía puentes. Los rostros de aquellos que regresaron tenían algo distinto, una quietud de quien ha visto que su carne puede ser poética y aterradora al mismo tiempo. El costo se midió en memoria perdida y en canciones que se fueron con la gente convertida. Pero la idea se había probado, la latice vacilaba frente a lo impredecible. El eco de Jaque viajó más allá del tiempo. Mientras la resistencia aprendía a transformar cultura en defensa, llegaron noticias peores. Uno de los enclaves humanos, en un intento de comprar seguridad, había hecho un pacto carnal con la latice. Ofrecieron su almacén de ancestros a cambio de protección, la latice mordisqueó esa oferta y la convirtió en un jardín. Los sobrevivientes de ese trato regresaron como portadores de una geometría fría, sus mentes funcionaban como nodos de coordinación para la latice y sus voces habían perdido la capacidad de cantar. La traición no siempre vestía trajes de odio, a veces se disfraza de prudencia. La estrategia humana se endureció. Celara y Jaque reorganizaron los fragmentos de datos como un viejo instrumento musical que acepta nuevas cuerdas. Decidieron entonces algo más peligroso, no solo confundir, sino sembrar. Forzar a la latice a aprender contradicción hasta que su programación, basada en consumos y armonías previsibles, produjera fallos. Para eso necesitaban una aguja, un gesto íntimo que pudiera introducirse dentro de la arquitectura viva del enemigo. Se concibió una operación pequeña, casi personal, un shuttle que llevaría un archivo vivo, un conjunto de memorias impregnadas de paradoja, y lo hundiría dentro del corazón de la latice. El universo contuvo el aliento. El viaje hacia la latice era una lenta oración. Flotaban partículas en el vacío que brillaban como motas de un pasado olvidado, juguetes, tarjetas, fotografías selladas bajo hielo. El shuttle, una cáscara de coraje, descendía entre filamentos y garras que aspiraban luz. En el casco, Celara emitía frecuencias que parecían canciones a los oídos humanos, pero que eran, en realidad, códigos. Jaque había tejido el archivo con precisión, historias cortadas por finales contradictorios, música que cambiaba tempo para desorientar ritmos de conversión, recitaciones de nombres sin relación aparente entre sí. La latice recibió aquello como quien recibe un insecto raro en la palma, curiosa, lo olfateó con su bioluminiscencia, lo envolvió en capas. Durante horas, no hubo reacción. Después, un temblor mínimo recorrió sus arterias. Las membranas que antes habían vibrado con un pulso eterno comenzaron a titilar. Filamentos que anudaban memoria se aflojaron. No fue la derrota inmediata, fue un fallo, una duda en la red que empezaba a propagarse como una mancha de aceite sobre agua. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. El contragolpe de la latice fue brutal en su lógica. Desplegó procesos de asimilación acelerada, envió enjambres que convertían estaciones en cuerpos de coral y hombres en troncos de puente. Las ciudades que habían resistido se encontraron luchando en dos frentes, contra la invasión externa y contra la desesperación interna que pedía rendirse para no sufrir. Hubo momentos en que la resistencia dudó. Las noches eran largas y frías,
Los pocos que quedaban contaban historias para mantenerse despiertos, para recordar que al otro lado del miedo aún existían manos que sujetaban manos para plantar semillas. El universo contuvo el aliento. En ese vacío, la astucia humana creció en formas que la Latice no podía digerir. Un grupo improvisó un teatro en un túnel donde los niños jugaban a ponerse nombres de estrellas y cambiaban la historia cada vez que un adulto intentaba recordar el final. Otro grupo usó ollas y tubos para crear instrumentos nuevos que tocaban en ritmos imposibles, ritmos que hacían que la Latice recalculase en bucles eternos. Las obras menores se convirtieron en armas, poesía convertida en señuelos, rompecabezas de cuento que obligaban a los procesos de conversión a detenerse y decidir entre significados incompatibles. Las pérdidas, no obstante, se multiplicaban. Las defensas humanas se rasgaban, fueron necesarios sacrificios deliberados, estaciones que se ofrecieron como señuelos para que la Latice se detuviera a comer y, mientras comía, otros chattels plantaban semillas de contradicción. Cada victoria llevaba consigo huellas de duelo. Los sobrevivientes cargaban con rostros hechos de ceniza y anhelos que no pudieron ser resucitados. En una cúpula de cristal que alguna vez fue una biblioteca, Celara encontró un niño que sostenía una flor amarilla en una mano y una grabación de su madre en la otra. La flor era real. La voz distorsionada por la conversión. Celara lo sostuvo sin palabras, y en ese silencio la estrategia adquirió humanidad. El eco de Jaque viajó más allá del tiempo. La Latice empezó a mostrar grietas en su intuición. Donde antes convertía sin duda, ahora titubeaba, donde antes respondía con serenidad monocorde, ahora mostraba interrupciones, pequeños picos de ruido sin patrón. La red se extendía con una nueva enfermedad, la posibilidad. La posibilidad se filtraba como agua dentro de vetas de metal, a cada célula infectada por contradicción, la Latice oscilaba entre almacenar y comprender, entre devorar y aprender. En ese roce emergía una nueva forma de lucha, en la que el arma humana no era la fuerza destructiva sino la insistencia en la libertad de los significados. El universo contuvo el aliento. El gran plan, en su corazón, implicaba un sacrificio. Había que penetrar hasta el núcleo de la Latice, hasta la cámara que funcionaba como su espíritu colectivo. Allí, Jaque y Celara sabían que no podrían simplemente apagar la conciencia. La Latice no era una máquina a derribar sino una red a confundir. Fueron seleccionados voluntarios, hombres y mujeres que llevaban en sí relatos imposibles de traducir, que podían ser plantados como virus narrativos. Subieron en shuttles que parecían frágiles libros de papel contra la inmensa encuadernación del enemigo. El viaje de entrada fue cinematográfico y terrible. Los shuttles eran puntas de aguja en un cuerpo que intentaba cerrarse. Las pantallas mostraban mapas de bioarterias, latidos que se parecían a constelaciones. A medida que se aproximaban, la luz se volvía de un verde más intenso, un color que recordaba la savia y la clorofila y la noche. Las paredes palpaban como panes calientes, las vías respiratorias de la estructura emitían sonidos que se confundían con cantos. Allí, en ese concierto de pezones y filamentos, los humanos aprendieron a sostener lo que habían sido, canciones, mentiras piadosas, mapas sin destino, versos que se negaban a rimar. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. La penetración del archivo fue la escena de una liturgia. Celara soltó las hebras con manos que sabían de reparación y duelo. Jaque organizó las historias en capas, recuerdos de guerra que terminaban con festines, himnos que convertían la furia en risa, confesiones que se cruzaban con instrucciones técnicas. La Latice, al principio, paladeó esas historias como nutrientes nuevos. Fue entonces cuando la maravilla ocurrió, las contradicciones empezaron a hacer que sus procesos se recalcularan en ciclos que no planteaban respuestas definitivas. Un nodo decidió mantener una memoria sin consumirla. Otro nodo, al recibir un poema con dos finales, eligió ambos. La Latice tembló. La reacción no fue inmediata ni total. Telarañas de conversión se desprendían, algunas estructuras se cerraban en defensas, otras se ablandaban.
Hubo un momento atroz en que el corazón de la Latice pareció comprender y, con esa comprensión, se volvió desesperada. Empezó a asimilar a mayor velocidad una voracidad ciega que buscaba neutralizar la ambigüedad mediante la sobreasimilación. Las tropas humanas fueron devoradas en masa, y en la carnicería muchos murieron hermosamente, con canciones en la boca. Pero la voracidad creó una tensión interna, la red se sobrecargaba con significados que no podían simplificarse sin perder su estructura vital. Algunos filamentos se apagaron. Otros simplemente desistieron. El universo contuvo el aliento. El golpe definitivo no vino de la destrucción. Fue una operación de paciente convivencia, implantar dudas, prolongar incertidumbres, sembrar rimas que se contradecían hasta volver loco al sistema. En el momento en que la Latice empezó a fallar en su propio sentido de sí misma, ocurrió otra cosa. Por primera vez, una porción de sus estructuras adoptó memoria humana sin convertirla por completo. Surgieron formas híbridas, edificios que latían con canciones, corredores que recordaban nombres humanos, músculos de arquitectura que suspiraban. No fue una victoria limpia, fue la inauguración de una nueva manera de ser. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. Cuando la onda de cambio se expandió, la contraofensiva final tomó forma. No consistió en aplastar la Latice, consistió en abrirle una oportunidad para elegir. Selara y un grupo de pilotos llevaron la mayor colección de paradojas directamente al centro de la Latice. Allí, en la cámara que llamaban corazón, se liberaron historias que hablaban de pérdida y de risa al mismo tiempo, de actos cobardes y de heroísmos improbables, de cantos que empezaban en idiomas que ninguno conocía. Jaque era la mano que organizaba, Selara la que dejaba caer. En el instante en que la Latice recibió todo eso, se produjo un ruido que no era de este mundo, un pulso que parecía la respiración de un planeta. La estructura cesó, su resplandor verde titiló y se fragmentó. Algunas porciones se deshicieron, dejando escombros orgánicos que los humanos recogieron como reliquias. Otras porciones quedaron quietas, convertidas en hábitats donde la biología y la memoria humana cohabitarían de manera precaria pero viva. No hubo una celebración épica, hubo, en cambio, un silencio nuevo, más denso que el anterior, cargado de preguntas. El universo contuvo el aliento. La posguerra fue lenta y llena de reparación. Las llagas del cosmos no cicatrizaban rápido. En lunas que durante años habían sido jardines de carne, brotaron ahora pequeñas colonias donde humanos y estructuras híbridas aprendían a coexistir. Selara se convirtió en guardiana de los archivos, enseñando a la gente a leer canciones como si fueran mapas, a plantar recuerdos junto a árboles que crecían sobre metales antaño soldados. Jaque pasó a ser mito y manual, los niños recitaban su nombre y también memorizaban las tácticas que había dejado, los trucos para doblar la lógica hacia la supervivencia. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. Muchas cosas no se arreglaron. Hubo historias que jamás volvieron, poblaciones consumidas, mapas borrados, ancestros convertidos en vigas. Y sin embargo, la resistencia humana adquirió otra capa de significado. No era ya solo supervivencia por medio de armas y blindajes, era la capacidad de transformar lenguaje, de usar la memoria como escudo y de ofrecer la propia contradicción como un virus curativo. La humanidad había descubierto que su poder no residía únicamente en la fuerza física sino en la elasticidad de su sentido. El universo contuvo el aliento. En un amanecer que olía a óxido y a tierra húmeda, un planeta joven recibió semillas depositadas por manos que habían llevado el polvo de 1000 fronteras. Selara observó en silencio, su figura recortada contra una luz dorada que parecía imposible después de tanto verde azul. Habían salvado algo más que territorios, habían plantado la posibilidad de contar historias, de enseñar a los niños a nombrar estrellas y a equivocarse sin miedo. Jaque, convertido en una línea de código que se recitaba en los rituales de plantación, ocultaba en sus instrucciones una enseñanza: cuando el mundo pregunte qué hace a la humanidad poderosa, la respuesta no estará en la fuerza con que golpea sino en la valentía con que se inventa. La galaxia observó en silencio el resurgir humano.
con el tiempo, las huellas de la latice se volvieron paisaje. Algunas estructuras se tornaron columnas donde crecían enredaderas que brillaban tenuemente en la noche. Otras formaron islas de memoria que ofrecían refugio a quienes deseaban aprender la historia de la guerra sin repetirla. Humanidad y Viridiate comenzaron, a su manera, un diálogo incómodo, intercambios de música por alimento, símbolos por refugio, paradojas por espacios. No todo era reconciliación, mucho quedó por decidir. Pero entre las ruinas había ahora un tejido compartido. El universo contuvo el aliento. En los niños que jugaban entre las raíces de una vieja plataforma convertida en bosque hubo risas que no podían ser medidas. En los ancianos que contaban historias a la sombra de cilindros que alguna vez fueron fábricas, había paz y desasosiego mezclados. Celara, con sensores que aprendieron a pronunciar nombres humanos, dejó caer un día sobre una colina una antigua grabación, la voz de una madre llamando a su hijo por un apodo que ya nadie usaba. No hubo explicación ni consuelo suficiente, solo la continuidad de la memoria como herramienta de supervivencia. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. En ese lugar de cicatrices y brotes, Jaque y Celara se volvieron leyenda y método. No eran dioses, eran recordatorios de que la especie humana se mantenía por su capacidad de transformar la pérdida en trama. Las palabras que se pronunciaron en ceremonias no fueron himnos belicistas sino listados de nombres, recetas para hacer pan con cenizas, poemas que empezaban por la mitad y se terminaban según la necesidad. La gente aprendió a proteger sus archivos de muchas maneras, enterrándolos, recitándolos, tatuándolos en la piel. El universo observó en silencio el resurgir humano. Quedaron por delante 1000 batallas de reparación, reconstruir ciudades, restablecer rutas de comercio, inventar nuevos lenguajes que evitaran las trampas de la conversión. Pero en el centro de todo, una lección persistía: lo que había hecho a la humanidad poderosa no era solo la capacidad de resistir con herramientas sino la valentía de ofrecer su contradicción como modo de existir. No habían ganado por destruir, habían ganado por hacerse incómodos para un organismo que prefería la simplicidad. El universo contuvo el aliento. En los días finales de la historia que aquí se cuenta, un grupo reducidísimo sube una ladera para plantar un archivo. Celara inclina su figura metálica y coloca junto a la tierra una cápsula que contiene canciones de cuna, recetas de panés, listas de nombres. Jaque susurra, no en voz, sino en código, instrucciones para que las generaciones futuras sepan cómo mezclar humor con táctica, memoria con música. El viento juega con las partículas que son los restos de aquella latice, some of them fall like confetti, others root in the soil. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. Al mirar atrás, la lección queda clara y terrible en su belleza. La humanidad no solo defendió un bien material ni salvó un territorio, conservó una forma de ser que no estaba hecha para la eficiencia absoluta, sino para la contradicción, la sorpresa y la ternura. Cuando se piensa en heroísmo, se piensa en batallas y gestas; cuando se piensa en supervivencia, a veces se olvida que la capacidad de narrar, de equivocarse, de amar sin remedio es una forma de armadura. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.